Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente reunidos en la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Agradecidos de que ustedes estén aquí apoyando, conectados, reunidos en el nombre de Cristo, pensando en el bienestar de todos nosotros, pensando en las condiciones en que está nuestra comunidad y nuestra cultura y tratando de hacer todo lo que podamos para que en este momento las personas puedan ver, escuchar el nombre de Cristo en nuestras acciones, en las cosas que hacemos. Hemos estado trabajando con el tema de la escritura. Este es el tercer ciclo, la tercera ocasión en que discutimos estos temas. En cada una de ellas hemos profundizado y ahora estamos tratando el tema de la escritura y hoy tratando el tema de la forma en que debemos leer, la forma en que podemos leer la escritura. El Antiguo Testamento y el Nuevo, sin error en su forma original, fueron inspirados verbalmente por Dios y son la revelación completa de su voluntad para la salvación de los hombres, para nuestra salvación. Constituyen la regla divina y única para la fe y para la práctica cristiana. La meta que perseguimos, la transformación que queremos obtener cuando estudiamos la Escritura, es estar conscientes de que para conocer a Dios, para conocer la voluntad de Dios, para conocer el propósito que Dios tiene para nuestra vida, es indispensable ser diligente, responsable, cuidadoso en el estudio de su palabra. Hemos tratado el tema de la Biblia como un libro que es único, que es diferente, especial. La Biblia como el único libro cuyo autor es Dios, con todo lo que eso implica, ¿verdad? La Biblia que es el único libro que contiene verdad absoluta. La única verdad está ahí. Y la Biblia que es el único libro que cambia las vidas. Y también vimos la importancia de estudiar con diligencia la palabra de Dios, ¿verdad? Comprometernos, cultivar el deseo, decirle, compartirle a otros y actuar de acuerdo a lo que aprendemos. Y hoy estamos tratando el tema de la lectura, leyendo la palabra de Dios. Anteriormente vimos en 1 de Pedro 2:2, donde dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. La palabra de Dios y el crecimiento son dos cosas que van juntas. Así como un bebé no puede crecer si no toma leche, así un creyente no puede crecer si no lee la Biblia, la Escritura. La Biblia es el alimento de Dios para el crecimiento. Si usted ha de crecer en el Señor, si usted quiere crecer, tiene que alimentarse. Hoy vamos a ver algunas ideas que nos pueden ayudar a leer y a entender la Biblia. Antes de mencionarla, vamos a aclarar. Tenemos que tener algo bien claro en nuestra mente. La lectura para algunas personas representa un reto. Por asuntos neurológicos, la forma en que estamos diseñados para percibir, para ver las letras, para formar las letras y hacer palabras, todo eso, ¿verdad? Fíjense que el fondo que estoy utilizando para presentar el guión de esta reunión, ¿verdad? Lo que estamos leyendo tiene letras blancas sobre un fondo negro. La diferencia de eso hace que para algunas personas sea más fácil leer. Fíjense en qué detalles parecen insignificantes, pero hacen la diferencia. Es decir, que reconocemos que para algunas personas leer un libro tradicional es un reto. Pero estamos estableciendo que tenemos alternativas y que el fundamento de todo esto es el amor a la palabra, el hambre, y que Dios nos ayudará a obtener satisfacción de esa hambre cuando la tenemos. Para algunas personas procesar las letras, ver párrafos largos, se le hace complicado. La forma en que procesan la información se le hace complicada. Por eso tenemos que reconocer que cuando decimos leer nos referimos a buscar el conocimiento.
Y de hecho, fíjense que hoy en día tenemos por eso libros parlantes, tenemos libros que se escuchan por el reconocimiento que la lectura se le hace difícil a algunas personas. Así que nadie se sienta desanimado. Simplemente busquemos cuáles son las opciones, las formas para hacer de la lectura algo más efectivo. Y existen. Podemos escuchar la Biblia, por ejemplo. Podemos leerla usando letras y colores agrandados. Hay muchas maneras. Usted y yo conocimos personas que no sabían leer. De la forma tradicional no podían formar letras, pero estudiaban la Biblia. Le pedían a alguien que le leyera, escuchaban la lectura, participaban de la lectura y amaban la Biblia y por eso la profundizaban en ella, por eso la estudiaban y profundizaban en ella. Leer regularmente podemos utilizar para pensar en este asunto la ilustración de la necesidad de alimento, lo que decíamos del bebé. Crecemos, nos desarrollamos y gozamos de buena salud según nos alimentamos. Yo me puedo alimentar a tiempo, en cantidad adecuada, usando alimentos sanos y todo va bien, ¿verdad? Yo puedo alimentarme también con junk food, la comida de fast food, ¿verdad? Comida de pobre calidad y vacía de nutrientes. Usted se llena, siente que está satisfecho, pero no tiene ninguna nutrición porque el alimento que tomó estaba vacío de nutrientes. Si yo me alimento de esa manera, voy a vivir lleno de problemas, voy a estar enfermo, voy a estar sin fuerza, sin ánimo y no voy a crecer, obviamente, ¿verdad? Asimismo ocurre con la lectura y la nutrición del espíritu. Nosotros necesitamos 3 comidas al día. Si no nos alimentamos de la forma correcta, ¿verdad? Diariamente, continuamente, y si no sacamos tiempo para las comidas, vamos a tener problemas. ¿Usted almuerza todos los días de la semana? Todo el que puede, ¿verdad? ¿Cenamos cada día? Sí. Las personas están tan ocupadas en la actualidad que no comen. Pues miren, con tantas ocupaciones como tengamos, pero siempre sacamos tiempo para almorzar o cenar. ¿Cuántas veces se alimenta usted de la palabra de Dios? ¿Una vez a la semana? ¿O 2 veces a la semana? ¿O todos los días? El Señor Jesús dijo que la gente necesita algo más que pan para vivir, ¿verdad? Necesita la palabra, la comunicación con Dios. ¿Cuándo yo puedo leer la palabra? Pues uno de los lugares donde se lee la palabra es en la reunión de la congregación de la iglesia, ¿verdad? Usted puede leer la Biblia allí, la puede leer en su escuela dominical, en su reunión de la academia de discipulado, en otras clases, durante el culto. Durante la lectura bíblica muchas personas están participando, ¿verdad? Conjuntamente van leyéndola. Y todo eso está bien. Durante el sermón el pastor nos cita textos de la Biblia. Pero esa experiencia común, todos la hemos vivido, que todos hemos participado, no es la única oportunidad de leer la escritura, ¿verdad? ¿Usted cree que es suficiente lectura de la Biblia la que obtenemos el domingo, el martes, el jueves? ¿O podríamos nosotros continuamente, diariamente, hacer referencia a la Biblia para entender y enfrentar las situaciones que día a día vivimos? Todos los días tenemos retos, situaciones de necesidad, conflictos. Todos los días nos hacemos preguntas, pues en la palabra de Dios tenemos nosotros referencia para comprender la vida. Hay personas que leen en la casa. Algunas familias tienen un tiempo especial en que todos se reúnen para leer la palabra de Dios. Pues también esas son buenas oportunidades para alimentarse de la palabra. La lectura en la congregación, la lectura en la casa pueden ser parte de nuestro calendario. El horario señala el tiempo para leer como parte de esas 2 actividades. Es el horario de lectura, como el horario de comer aparece en la escuela o en el trabajo. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos apetito al tiempo de las comidas? O cuando deseamos comer otras golosinas preferiblemente a la comida nutritiva. Aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Leer la escritura es el cumplimiento de un ritual o leo porque disfruto la lectura?
Pensar que puedo cumplir con mi nutrición de forma ritual o que puedo cumplir con mi nutrición espiritual de la forma ritual que vemos, me despoja a mí del disfrute de la comida en el instante en que deseo esa comida. Verlo de forma ritual, en unos calendarios, en unos momentos específicos nada más, me despoja a mí del disfrute de la lectura. No comemos para cumplir, usted come para disfrutar la sensación de fuerza, de vigor, de plenitud, de satisfacción, ¿verdad? Podemos leer para disfrutar igualmente. Nos podemos imaginar lo que nos sucedería si dependiéramos de una comida para sostenernos toda una semana. Imagínese usted. Nos afecta el bienestar diario, no nos vamos a sentir bien, pero tampoco podríamos crecer. La nutrición del cuerpo y la nutrición del espíritu que se obtiene cuando leemos la palabra responden a un deseo o a un apetito. Y nos podemos nutrir sanamente o podemos malnutrirnos en el cuerpo o en el espíritu también. ¿Cuáles son las consecuencias de la mala alimentación del cuerpo? Todos las sabemos, ¿verdad? ¿Y cuáles son las consecuencias de la mala alimentación del espíritu? También la hemos visto. Es importante alimentarnos bien y encontrar tiempo para leer la Biblia por usted mismo, libremente. Hoy en día las tenemos tan accesibles. Prácticamente en cada teléfono que las personas tienen en su bolsillo por ahí, hasta los niños tienen la Biblia. Se puede separar un tiempo durante el día en que puede sentarse y abrir su Biblia. Muchos cristianos piensan que el mejor momento para hacerlo es en la mañana, porque pueden empezar el día escuchando a Dios por medio de su palabra. Pero no es suficiente. Obviamente Dios va a seguir hablando durante todo el día, ¿verdad? Hay personas que disfrutan leyendo la Biblia por la tarde antes de acostarse. Usted necesita encontrar el tiempo que más le acomode, ¿verdad? Un tiempo de tranquilidad en la que no lo molesten. Tratar de leer frente a las distracciones es difícil, prácticamente imposible. Leer frente al televisor o con el teléfono en la mano, pues no será de mucho beneficio. La práctica hace la perfección. Cuando practicamos algo, lo hacemos parte de nuestra rutina. Cuando leemos, formamos el hábito de leer. Hay muchas cosas que hacemos continuamente porque estamos habituados a hacerlas. Nos vestimos y nos desvestimos todos los días, nos cepillamos los dientes, nos sentamos en la mesa. Todas estas cosas las hacemos todos los días. ¿Por qué no hacemos parte de nuestra rutina diaria la lectura de la Biblia? Leer regularmente, día tras día, es más importante que leer durante mucho tiempo. Digo, si usted quiere leer durante mucho tiempo, magnífico. Pero usted imagínese que usted los lunes lee muchos capítulos, pero y el resto de la semana no lee. Es como comer el lunes mucho y el resto de la semana no comer. La semana siguiente, usted lee su Biblia durante 10 minutos, cada día, 10 minutitos, 15, 20, lo que sea, ¿verdad? Razonablemente, todos los días. ¿Y cuál va a ser la mejor experiencia? ¿Comer los lunes mucho o comer razonablemente todos los días? ¿Qué es más sano? ¿Un banquete el lunes y no comer el resto de la semana? Imposible, ¿verdad? Tenemos que leer pausadamente, a un ritmo normal para cada persona. Hay personas que leen más rápido, otros que leen menos, pero a su ritmo. Lo importante no es cuánto usted penetra en la palabra de Dios, sino cuánto de la palabra de Dios penetra en usted. Es mejor leer y entender un versículo que leer 3 capítulos y no recordar nada de lo que usted leyó. Es mejor leer un poco con entendimiento que leer mucho a prisa. De acuerdo con 1 Corintios 14 y 19, Pablo prefería hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 palabras en lengua desconocida. Lo mismo es cierto respecto a la lectura bíblica. Es mejor leer 5 palabras al ritmo pausado que a usted le conviene y con cuidado para entenderlas, que leer 10.000 palabras apresuradamente sin entender lo que se ha leído.
yo tengo aquí dos ejemplos de verdades profundas de la palabra de Dios que consisten en solo 5 palabras. Vean lo que dice 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué 5 palabras más poderosas, verdad? O lo que dice en Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. Si usted lleva eso en su bolsillo, en su mente, toda su vida cambia. Por lo tanto, al leer la Biblia, tome ese tiempo, lea lentamente y si no ha entendido lo que ha leído, retroceda, lea nuevamente. Si sigue sin entender, entonces continúe leyendo porque hay muchas cosas en la Biblia que no se entienden la primera vez. Revíselo luego. Trate siempre de entender lo más que pueda. Si tiene problemas para entender, pregunte a su familia, a sus padres, a sus hermanos de la congregación, al pastor. Hoy es tan fácil comunicarnos. Lea desde el principio hasta el fin. Lea en un orden racional. Muchas personas no saben dónde empezar a leer la Biblia, de modo que usan el método de leer al azar. Es como decir, Señor, muéstrame lo que tú quieres que yo lea y abro la Biblia y leo ahí. Y eso funciona, a mí me ha funcionado, pero hay métodos. En ese ejemplo no hay método alguno, es abrirla y leer. Pero también hay cosas que se hacen metódicamente. Y esa es preferible. El estudio corresponde a lo metódico. La lectura al azar, pues es una bendición. Pero necesitamos tener método cuando leemos. A veces el Señor bendice ese método del azar, pero no es la mejor manera de leer. No podemos depender de leer al azar. Cuando usted lee un libro o una historia corta, ¿dónde empieza a leer? ¿En la mitad o al final? No, usted empieza al principio. Usualmente cuando comenzamos a leer algo, empezamos por el principio y seguimos leyendo hasta que llegamos al final. Leemos las cartas de la misma manera. Empezamos al principio y leemos en el mismo orden en que fue escrita. Principio, medio y final. Al leer la palabra de Dios, hágalo de la misma manera. Cada libro contiene un mensaje y un ejemplo. Escoja primero el libro que quiere leer, ¿verdad? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Entre los cuales usted puede escoger. Comience entonces del capítulo 1 y continúe hasta llegar al final. Eso es leer con finalidad, con propósito, leer de forma racional, metódica. Obviamente, la lectura desde Génesis a Apocalipsis es una magnífica forma de desarrollar el hábito y de comprender con un propósito de principio a final cuál fue el mensaje que íbamos a recibir. Así que la lectura metódica siempre será recomendable. Lea con cuidado. Hay que poner atención, sea como un investigador. Y usted verá todo lo que va a descubrir. Esa es la persona, el investigador, el que busca nuevos conocimientos y nuevas formas de expresión. Un investigador lo que requiere es un mínimo de curiosidad. Todos somos curiosos, más o menos, pero somos curiosos. Y pasión por el aprendizaje. No pase por alto ningún detalle. A veces no descubrimos lo que Dios nos está diciendo porque no estamos viendo lo que está frente a nuestros ojos. También, nota sobre esto, importante, hay que ser cuidadoso de no ofrecerle autoridad, no darle autoridad o darle credibilidad a lo que cualquier persona diga. O sea, lo que alguien dice que leyó en la escritura, magnífico, permítame a mí leerlo, permítame a mí, sin intermediario, enfrentarme a la escritura. No debemos permitir que nadie añada a lo que está escrito, ni interprete, ni añada opiniones de lo que dice la Biblia. La Biblia no necesita las opiniones de la gente. Cuando lea la palabra de Dios, hágalo igual que como cuando usted come pescado. Miren qué ejemplo tan extraño. Si usted llega a un versículo que no puede entender, no bote el libro. Si usted está comiendo pescado y se encuentra una espina, usted no bota el plato de pescado, ¿verdad? Porque se encontró una espina. Usted la pone al ladito y va comiendo con cuidado, ¿verdad? Cuidadosamente. Deje la espina a un lado. Y más adelante posiblemente pueda comprender cuál era el significado de aquella espina.
El quinto punto, lea inquisitivamente, como que haciéndose preguntas. Esa es una manera investigativa buena, ¿verdad? Haciendo preguntas. Mientras más preguntas usted se hace del asunto, más respuestas recibirá y entenderá mejor lo que está leyendo. Miren esta cita. Tengo 6 ayudas en forma de palabras. La palabra 1, ¿quién? La 2, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Esas 6 ayudas me permiten analizar lo que dice ahí. Cuando yo las aplico, me ayudan a tener una mejor visión. Vamos a ver cómo podemos usar estos 6 recursos de ayuda, ¿verdad? Estas 6 palabras de pregunta, de ayuda, para que nos ayuden a entender mejor la Biblia. Vamos a hacer un ejercicio. En Lucas 15, versículos 3 al 7, dice, él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y a sus vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quién dijo esta palabra? ¿Qué estaba perdido o perdida? ¿Dónde habrá gozo? ¿Cómo celebró el pastor el haber encontrado a su oveja? ¿Por qué habría gozo en el cielo? ¿Cuándo reunió el pastor a sus amigos y vecinos? Fíjense cómo esas 6 preguntas, esas 6 palabras inquisitivas nos ayudan a digerir todo ese pasaje. Hay otras preguntas que se pueden hacer cuando leemos la palabra de Dios. Por ejemplo, miren estas. ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer? ¿Hay alguna promesa en la cual creer? ¿Hay algún buen ejemplo para seguir? ¿Hay algún pecado que debo evitar? ¿Hay algo por lo cual dar gracias al Señor? ¿Aprendo algo acerca de Dios en este párrafo? ¿Quién y cómo es Él? ¿Aprendo algo acerca del hombre y por lo tanto acerca de mí en ese pasaje? Fíjense en cómo podemos digerir detalladamente esa palabra. El sexto punto, lea con amor. La Biblia es la carta de amor que Dios le escribió a usted. Es el mensaje personal de Dios para usted. Léalo con ese mismo afecto. La mayoría de las personas disfrutan recibir cartas. Yo disfruto. Cuando recibe una carta, ¿cómo usted la lee? La lee con cuidado. Disfruta leyéndola. Lee cada palabra de ella. La lee más de una vez. Cuenta a otros acerca de lo que dice esa carta. Piensa acerca de esa carta durante el día. Trata de recordar lo que decía la carta. La guarda usted, la aprecia. Debemos leer la Biblia de esa misma manera. Miren el séptimo punto, lea con oración. El Espíritu Santo es nuestro maestro cuando leemos la Biblia. El autor de la Biblia está a nuestro lado para ayudarnos a entender cuando leemos. ¿Quién es el único que puede ayudarnos a entender la Biblia? Como dice en 2 de Timoteo 2:7, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Siempre es bueno orar antes de leer. Miren este ejemplo de una oración que podemos hacer antes de leer. En el Salmo 119, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Breve, simple, escueta, pero qué poderosa, ¿verdad? Octavo punto, comparta lo que usted ha leído. No sea egoísta. Comparta eso con otras personas, cuéntele. Cuéntele a otros lo que ha estado aprendiendo en su tiempo de lectura bíblica. Compartir con los demás le ayudará a recordar, refuerza en usted lo que usted leyó.
comuníquelo a otros. En el 9º punto hay uno bien breve, simple, pero bien concluyente. Medite en la palabra. Si usted la leyó, piense en ella. Necesitamos meditar en las cosas que hemos aprendido durante nuestra lectura. Pregúntese durante el día, ¿qué yo aprendí el domingo en la escuela dominical? ¿Qué aprendí el lunes en la academia de discipulado? ¿Qué aprendí del mensaje del pastor? ¿Qué aprendí de las escrituras que mi familia leyó anoche? ¿Qué aprendí de mi lectura bíblica de esta mañana? ¿Qué quiero aprender y por eso voy y leo? Fíjense que hay una continua relación activa, viva, entre la lectura y la meditación que ocupa nuestra mente. Esto le ayudará a recordar las cosas que ha estado leyendo. Viva de acuerdo a lo que dice la Biblia. Usted se imagina que usted la lea y que no la aplique. La Biblia dice que no hemos de ser solo oidores de la palabra, sino también hacedores, ¿verdad? No podemos ser solamente lectores, sino somos hacedores de lo que hemos leído. Debemos vivir de acuerdo con la palabra de Dios y hacer lo que dice. La palabra de Dios no nos hace bien a menos que le pongamos en práctica y la pongamos por obra. A medida que lee la palabra, pregúntese, ¿cómo puedo ponerla en práctica? ¿Cómo puedo vivir esas cosas que he leído en la palabra de Dios? El próximo lunes, Dios mediante, la próxima reunión, vamos a ver el placer de estudiar la Biblia. La observamos, la interpretamos, la aplicamos, la comparamos. Eso es disfrutar la lectura de la palabra. Siempre agradecemos a Dios esta oportunidad de reunirnos y trabajar en la edificación de nuestras personas y de nuestra comunidad de fe. Que Dios nos bendiga.